Estamos aquí con Patricia Hualinga, que está visitando Gotemburgo y sobre todo pues con un mensaje muy importante desde el corazón de Ecuador. De la Amazonía. De la Amazonía del Ecuador. Sí. Hola Patricia. Hola. Platícanos un poquito el mensaje que vienes a traer el día de hoy en Gotemburgo, que es relevante para todo el mundo, no solamente para Suecia, sino en realidad es algo que todos debemos conocer. Mira, bueno, vengo de la Amazonía y se me ha pedido que se hable sobre el buen vivir. Y el buen vivir para los pueblos indígenas es algo que es nuestra manera de vida. Pero para tratar de explicarles a la sociedad occidental por qué no queremos industrias extractivas en nuestros territorios y por qué hay tantos pueblos indígenas en el mundo luchando para evitar no solo las violaciones a los derechos humanos, sino a la naturaleza y a la vida misma, hemos intentado explicar a nuestra manera, buscando generar una conciencia. Ahí sale todo lo que es el buen vivir, los derechos de la naturaleza, y como pueblo Sarayacú hemos lanzado una propuesta que se llama la selva viviente. En la gira aquí en Suecia abarca para mí los tres temas que de alguna manera son uno mismo, con distintas connotaciones. Quieren que hable sobre la visión de los pueblos indígenas. ¿Qué es el buen vivir para nosotros? Porque se confunde mucho con el bienestar material, con la acumulación de riqueza, con toda la fantasía superficial. Pero para nosotros, obviamente es importante que el ser humano tenga un bienestar, tenga tranquilidad, tenga felicidad, pero por más que tengan acumulaciones materiales, nunca van a encontrar si no tienen el verdadero buen vivir, que es la conexión a la naturaleza, a la madre tierra. Muchos lo llamarán espiritual, pero el ser humano desde el inicio tenía esa conexión. Claro. Y en algún momento se lo perdió, en algún momento se rompió y se sigue rompiendo. Lo que se intenta explicar es que el buen vivir está tan conectado a la madre tierra, a la naturaleza, y que está mutuamente en conexión continua. Hay tantas enfermedades desconocidas que están saliendo y se debe a toda la ruptura de todo esto. Por supuesto. Entonces, nuestros gobiernos, que son extractivos, los gobiernos latinoamericanos, tratan de convencernos de que nosotros somos pobres, de que nosotros necesitamos mucha infraestructura, que necesitamos tener una calidad de vida, que necesitamos aprender de la sociedad occidental. Bajo este estándar, de alguna forma colonial que todavía vivimos, ¿no? Que es como que, bueno, si es dentro del marco del estándar occidental, entonces está muy bien, ¿no? Entonces, en la parte que ustedes tienen realmente como a mostrar es que no necesariamente esa visión es la más adecuada para todo el mundo, ¿no? Sí, les venimos a decir que aunque no les estamos pidiendo que vivan como nosotros, hay un peligro inminente para la supervivencia del ser humano. Claro. Y que no necesariamente la acumulación de riquezas genera felicidad. Y que los pueblos indígenas no tenemos ninguna pobreza. Lo que en la Amazonía, por ejemplo, por el calor, tengan casas de hojas, se cocine con leña, o los niños anden descalzos y salten al río, significa que es el contexto que estamos viviendo. Claro, por supuesto. No que seamos pobres. El que usemos menos ropa dentro de nuestro contexto no significa que necesariamente estemos sufriendo de pobreza. Yo alguna vez discutía con un ejemplo, que el gobierno de ustedes son pobres, están sentados sobre la riqueza, no dejan de explotar los recursos, son un impedimento al desarrollo del país, son una piedra en el zapato. Entonces, obviamente con tantas acusaciones nosotros tenemos que responder de que, por supuesto, depende cómo veas la pobreza. ¿Quién es más feliz? ¿Si el indígena o el que vive en la gran ciudad, sobresaturado, con que si los que no tienen casa, con pagar el arriendo, la luz, el teléfono, los impuestos y todo, y al final del mes totalmente exhausto? ¿En qué momento tiene la oportunidad de conectarse? Claro.
o el indígena que esté en el Amazonas o en un territorio vasto, limpio, sin químicos, comiendo comida orgánica, cazando el agua de los peces, cogiendo o de las montañas, recolectando frutos, y al final del día durmiendo tranquilamente y despertando. O sea, ¿en qué medida nosotros estamos hablando de qué es buen vivir? Y aprovechando además un poco el vivir bajo este concepto de que lo que tienes es suficiente, de que usas los recursos que realmente necesitas y no más de los, porque dentro de esta acumulación de bienes que tú mencionas, pues claro, también tenemos hoy en el mundo una desproporcionada inequidad en donde hay mucha gente que acumula cosas y otra gente que se muere de hambre, ¿no? Entonces, de alguna forma, claro, tiene que haber un poco esta reflexión hacia la mesura también de las cosas que utilizamos, de las cosas que realmente podemos acumular y otras que no debemos acumular, que todo se mantiene en un equilibrio con los recursos que la madre naturaleza nos da. Sí, y además estar consciente que la energía que están utilizando muchas veces está provocando violaciones a derechos humanos. Por supuesto. En territorios de pueblos originarios. Por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en Ecuador nos denominamos como pueblos de origen. Estuvimos ahí desde antes de todo de todo esto. Entonces, la discusión del buen vivir pasa netamente por la resistencia de los pueblos indígenas para que existan los bosques primarios, donde nosotros tenemos 135.000 hectáreas, de las cuales el 96% es bosque primario. Y ahí entra lo que muchos dicen la parte que lo denominan como espiritual, y podría decirse así, que es nuestra manera de vida, de cómo relacionarnos con la naturaleza, con la madre tierra, las cosas que son parte de nuestro hábitat y que somos nosotros mismos, de alguna manera. Y como pueblo sarayako hemos dicho, bueno, hemos tratado de explicar el buen vivir, que el buen vivir netamente tiene que pasar con el equilibrio espiritual natural, que no solo tiene que ver con los recursos materiales o con el desapego total. Pero después pensamos, el buen vivir lo utilizan tantos gobiernos y ahorita ya es un caos el concepto. El buen vivir de la margarina, el buen vivir de la pizza o cosas así. Se ha prostituido el concepto del buen vivir de alguna manera, porque ya lo utiliza todo el mundo. Sí, para obedecer a ciertos estándares del mercado, que es lo que ahora está regulando de alguna forma, ¿no? Las políticas, la forma de que la gente se conecta, o sea, la forma en que socializamos, todo está regulado de alguna forma por ese mercado que pone algunos valores, ¿no? En dinero, desafortunadamente. Sí, y por ejemplo, como constituciones como la del Ecuador aprueban los derechos de la naturaleza, que para nosotros es muy normal. La naturaleza tiene derechos por sí misma y hemos respetado esa forma de la naturaleza, no cazamos en exceso, con mucho respeto cuando recogemos los peces, las plantas, no nos burlamos ni tratamos de entender que la planta es viva, que no se le puede golpear, que hay que pedirle permiso, que hay que caminar esto, que hay que utilizar lo necesario del bosque. Ahora, la Constitución, para tratar de darle una idea a la sociedad que lo entiende, aprobamos los derechos de la naturaleza. No porque los pueblos indígenas necesitamos otorgarle derechos a la naturaleza, sino porque la naturaleza para nosotros ya tenía derechos mucho más allá de nuestra. Pero tampoco lo entienden, y como la sociedad está tan desconectada tampoco lo entienden. Entonces como pueblo dijimos, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo llegamos al corazón de esta gente que no entiende, al corazón de los gobiernos tomadores de decisión, a la conciencia mundial? Porque no, y de los países como este, que de alguna forma están invirtiendo fondos de pensiones, ¿no? Fondos de grandes empresas para ir a hacer esos proyectos extractivos en otro país, en este caso en tu país o en mi país, no sé qué. sí. Ese es el problema, que nuestros gobiernos les permiten a ellos llegar con esos proyectos y a quienes se llevan, ahora sí que entre las patas, como dicen, pues son a los pueblos originarios, ¿no? Esa es la parte que siempre la gente que vive en estos países no lo ve, ¿no? Porque aquí las leyes son otras. Las empresas o las inversiones de países como Suecia, su comportamiento en el tema de derechos
cambia completamente si va, por ejemplo, una minera a Ecuador. Suecia tiene invertido en minería. Lundin Gold ha invertido en minería en Amazonía, en Zamora. Y entonces nosotros abrimos como pueblos indígenas, como pueblo, nuestra parte sagrada, tratando, porque hemos avanzado, estamos avanzando del buen vivir y de todo, ya no nos entienden. Abrimos y les dijimos, sí, bueno, nosotros lo denominamos como la selva viviente. Muchos en inglés le dicen living forest y en quichua es Causaxacha. Nos dicen, ¿por qué lo denominaron así? Porque la selva es viva, no solamente porque el árbol es vivo, la laguna es viva, porque no han entendido que para que haya esa regeneración hay seres de la naturaleza o guardianes de los bosques que regeneran los ecosistemas, que la industria extractiva, con su presencia, los destruye. Ellos no están para luchar ahí con lanzas y armas, y eso es cosa de los humanos. Ellos están ahí, su función vital es regenerar la naturaleza, es sanar la madre tierra. Claro, siendo todos parte de ese sistema. Y son muchos, no hay uno solo dentro de nuestro conocimiento. Está el del bosque, está el de la laguna, está el de la montaña, está el pequeño guardián, todo un contexto que cuando se pierde un ecosistema, perece igual o huye buscando algún lugar en rojo. Aquellos espacios vitales de la humanidad, que son como oasis que todavía le están dando un cierto equilibrio al planeta, están amenazados en el mundo. Y si esos oasis desaparecen, es el caos mundial a nivel climático. Nosotros lo interpretamos así. Y han desaparecido muchos en el mundo. El ser humano ha desaparecido en varias partes del continente, espacios vitales para que el planeta pueda ser subsistir sanamente. Pero todavía quedan los últimos. Y están muchos en el Amazonas, podrán estar en el Ártico, podrán estar en distintas partes del mundo conectados con hilos invisibles. Por eso, como nosotros somos de la Amazonía, lo hemos dicho, selva viviente, que es la parte fundamental del conocimiento de nuestros ancestros, de nuestros yachaks, de nuestros choples. Y esos espacios tienen que ser reconocidos por el mundo, que son vitales para la humanidad. No me estoy refiriendo a un parque nacional de conservación, reserva de la biosfera, bosque protector, que todos a la final son violentados por las industrias. Me estoy refiriendo a una categoría sagrada, de territorios sagrados, de bosques libres de extracción a perpetuidad, que sirvan para que esta humanidad pueda tener la oportunidad de seguirse regenerando. Y esta es en esencia nuestra propuesta como pueblo. Cuando no nos entendían, estábamos diciendo, bueno, ya, les seguimos diciendo, les abrimos algo que no se ha hablado fácilmente, que se han quedado ahí porque era difícil de explicar o porque se burlaban. Les estamos abriendo a debates, a gobiernos que no nos quieren entender. Pero nos dimos cuenta en este proceso que había muchos pueblos indígenas del mundo que no hablábamos el idioma, que teníamos una cultura completamente diferente, una estructura geográfica completamente diferente, que teníamos la misma concepción. Ellos le llaman los espacios sagrados, nosotros le llamamos la selva viviente. Si no se respeta lo vital de estos espacios, la tierra no tiene esperanza, nosotros no tenemos esperanza. Y nosotros tampoco. Entonces, claro, por supuesto. Y sin eso se acabó el concepto del summa causa, se acabó todo tipo de derechos, porque el ser humano no ha entendido que parte de la naturaleza también somos nosotros, aunque seamos depredadores, una naturaleza depredadora. Entonces, hemos abierto un poco a discusión esto, hemos presentado a la UICN como Moción 26 con otros pueblos, y estamos luchando para tratar de generar esa conciencia, que no solo es un concepto, sino que no es solo una filosofía, que nosotros lo vivimos, que nosotros lo sentimos, que nosotros lo miramos, que nosotros es la vida de nosotros dentro de los bosques. Entonces, pero también estamos conscientes de lo que él implica. Implica un cambio profundo dentro del pensamiento del ser humano
en las decisiones políticas, en las ciencias naturales. Y en el sistema económico, En el sistema totalmente. económico, en lo social. Pero es importante empezar a hablar. Y no solamente con el tema de los indígenas, los activistas, los estos. Las distintas religiones, que en realidad son una sola, pero se han llenado de distintas ramas, las distintas nacionalidades, para lograr al final, tal vez, un largo proceso y de cosas a un punto común. No sabemos cuándo será el punto común, pero por el momento nuestro rol es seguir hablando para tratar de explicarnos de todas formas. Decir a la Iglesia Católica, decir a los yachaks de algún lado, de compartir, de decir que en todo este proceso de la humanidad y todo, que nosotros salvamos todo el conflicto, es momento de volver a unir y de ver la importancia de la gente. Sí, las divisiones, las fronteras, todas estas categorías en las que se nos ha dividido al ser humano, son del ser humano, en realidad no son de la naturaleza. Bajo la lupa de la naturaleza todos somos realmente lo mismo. Sí, entonces para nosotros eso es el buen vivir, eso es la selva viviente. Para nosotros la naturaleza ya tiene derechos desde el inicio de los tiempos. Ahorita lo que estamos intentando es que el ser humano entienda, vuelva a su raíz, que no es volver a la edad de la piedra, sino vuelva a nivel de conciencia de la raíz, y de que podamos luchar, no porque los pueblos, no solamente porque digan, ay, los pobres indígenas, pobrecitos, tan lejos son violentados los derechos humanos de los pueblos indígenas. No, porque el derecho de aquella persona que está en el Estocolmo, de aquel niño que no nació, de aquel que están siendo violentados desde ya porque se está quitando la vida. Entonces ya no es una lucha de Patricia Hualinga o del pueblo Sarayaku o de los pueblos zapatistas o de Bolivia, es una lucha de todos, no se salva nadie, no tiene por qué descuidarse nadie, es una lucha de los altos, de los que tienen plata, de todos, porque es una lucha, una sola lucha, y es una lucha con nosotros mismos, o sea, es una lucha para nosotros cambiar. Por supuesto. Muchísimas gracias, Patricia. La gente que quiera revisar, por ejemplo, todo esto en alguna página web, contactarte, ¿cuál sería la forma para contactarte, para revisar todos estos avances en alguna página, para leer más de lo que están haciendo? Mi pueblo, que es un pueblo bastante conocido porque ha logrado expulsar a la empresa, ganar un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Ecuador, que ha creado un precedente jurídico súper importante a nivel de los pueblos indígenas. Tiene una página web, está moviéndose también en los medios sociales. Entonces pueden buscarlo como sarayaku.org, ahí en la página web, o buscarnos por nuestros nombres, o poner Sarayaku y ver todos los videos en YouTube de resistencias, de luchas, de canto. Tenemos harto para compartir, aprovechando que el internet está a disposición de Claro. y que nos podemos conectarnos, Por supuesto. utilizando alguna parte positiva. Pues muchas gracias y muy buena suerte el día de hoy en tu charla. Gracias, En Gotemburgo. muchas gracias.